Bueno, buenas noches. Hoy día martes 17 de marzo de 2026. Agradecido a Dios por una noche más que me permite nuevamente estar acá haciendo este en vivo para poder compartir la palabra del Señor. Hoy vengo con un tema, gracias al Señor, de Eliseo y Naamán, que está en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1 a seguir, hasta el versículo 27. Ahí, gracias al Señor, nos deja una enseñanza tremenda el Señor, y eso quiero hablar esta noche. Gracias al Señor. Vemos en este capítulo, vamos a estar meditando un poco la palabra del Señor, bastante largo, sí, el pasaje, pero gracias al Señor vamos a estar esta noche meditando un poco la palabra del Señor. Sabemos que gracias a Dios podemos tener el conocimiento, como digo, en cada video, en cada momento. Gracias a Él tenemos el entendimiento porque pedimos a Él. Y bueno, y en esta noche quiero compartir este pasaje con ustedes, Eliseo y Naamán. Un pasaje, gracias al Señor, poco conocido, pero vamos a meditar bien, gracias al Señor. Y como digo, gracias al Señor por un en vivo más que podemos estar haciendo. Gracias a ustedes también que van a estar ahí mirando también este en vivo y lo que van a ver ahora la grabación también. Agradezco ahí por su tiempo, por estar ahí para escuchar la palabra del Señor Jesucristo. También le invito a que compartan el video para que otras personas puedan mirar también y puedan conocer a este Cristo que vino y murió por nosotros. También ahí tengo en YouTube, tengo también un canal ahí, Nicolás Tauferman también, si ustedes quieren buscar también ahí. Gracias al Señor. Así que también para compartir los videos. Así que, como dije, agradecido con Dios por esta noche que me permite nuevamente estar ahí, estar acá para compartir la palabra del Señor Jesucristo. Y este pasaje es algo tremendo, gracias al Señor, que habla la vida de nosotros también, antes de tener a Cristo en nuestro corazón. Así que lo que quiero leer en Segunda de Reyes, capítulo 5, del versículo 1 al 27. Como digo en cada video también, si usted tiene pedido oración, puede mandar ahí al privado, o si quiere comentar algo de Naamán también. Vamos a hablar de la lepra, también de la lepra, si usted quiere dejar ahí en el comentario algún versículo, yo lo estaré leyendo también. O si quiere ver un tema que se puede tocar también, como siempre digo en cada video, gracias al Señor buscamos información y bueno, y los compartimos también para que puedan tener más conocimiento usted y yo, porque a mí me hace falta aprender mucho más todavía lo que es la palabra del Señor, pero la palabra también dice que todo tiene su tiempo. Así que en esta noche agradezco al Señor por estar nuevamente haciendo este en vivo. Así que vamos a leer la palabra del Señor, a empezar a leer porque es bastante largo. Vamos a ir leyendo, voy a ir leyendo los versículos y ahí ya vamos desarrollando. Yo lo que hago primero es leer el capítulo completo y después volver a leer y ahí desarrollar. Pero como es bastante largo, es mejor que ya empecemos por el versículo 1, ahí meditando la palabra del Señor Jesucristo. Así que yo le invito, si quieren compartir el video ahora, sería de bendición también, así otras personas pueden estar escuchando la palabra del Señor. Así que Dios le bendiga a cada uno, los que ya están conectados, los que se van a conectar por su tiempo, gracias al Señor, y los que van a estar mirando después la grabación también. Así que agradecido con Dios. Así que empezamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Gracias al Señor. Dice la palabra Eliseo y Naamán, el título de la Biblia, y empieza diciendo: Naamán, general del ejército del rey de Siria, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, era muy querido, porque por medio de él, por medio de Naamán, había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, y ahí viene una coma, y ahí viene la otra frase, dice, pero leproso. Vemos que acá el Señor resalta lo que era Naamán, resalta todo lo que era. Leemos una vez más, dice Naamán, general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor. Reconocido, un general que, por hoy decirle, era respetado, gracias al Señor.
Y dice, y lo tenía en alta estima, el rey lo tenía en alta estima, lo quería mucho, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Ahora usted se pregunta, ¿pero por qué el Señor usó a Siria para castigar a Israel? Vemos que acá el Señor nos está enseñando que Él va a usar al pueblo, enemigo de su pueblo, para corregir las cosas malas que hace el pueblo de Israel en ese tiempo. Hoy el Señor nos corrige también, gracias al Señor. Vemos que acá era Siria, en otro tiempo era Babilonia, después tenemos Egipto también. Bueno, en Egipto ellos entraron por medio de José, después murió el rey de Egipto, que conocía a José, y bueno, por esa causa surgió otro rey, y bueno, ahí vinieron, ese rey le puso a la esclavitud, y bueno, estuvieron muchos años ahí, bajo ese yugo. ¿Pero por qué? Por la desobediencia del pueblo, por la desobediencia, por no obedecer a Dios las cosas que Dios decía en su palabra. Y acá vemos que Dios usó a Naamán para castigar a Israel por medio de Siria, porque lo dice la palabra, gracias al Señor. Dice Jehová, de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, en extremo, dice la palabra, pero leproso. De todo lo que era Naamán, tenía un defecto, tenía un problema, tenía algo que hoy en día esta lepra representa el pecado de la humanidad. Ese pecado, esa lepra nos separa del amor de Dios. Esa lepra no nos ayuda a acercarnos a Dios. Esta lepra, mientras que nosotros no aceptamos a Jesucristo en nuestra vida, esa lepra no va a desaparecer. Esa lepra representa el pecado de la humanidad. Mientras que nosotros no venimos a Cristo, nosotros no nos podemos acercar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Jesucristo por ese sacrificio. Gracias al Señor. Por medio de Él ahora tenemos acceso al Padre. Gracias a Cristo ya tenemos la confianza de entrar delante del Padre. Eso es lo que dice en Hebreos 4:16, si no me equivoco, el sumo sacerdote. Y ahí resalta que por medio de Cristo ya tenemos esa confianza de estar delante del Padre. Gracias al Señor. Y sigue diciendo, era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahora, si usted lee en el libro de Levítico, capítulo 13 y capítulo 14, ahí resalta todas las cosas de la lepra, las consecuencias de la lepra. ¿Cómo era? Había diferentes lepras que era poco menor, pero había otros que era mayor. Era esa enfermedad empezaba mínimo, pero después iba surgiendo a peor. Y así es el pecado en la vida del hombre. Cuando hablo del hombre, hablo de la mujer también. Así es, empieza de a poco, empezamos a decir, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y cuando vemos, esa lepra ya está acabando con nuestra vida. Ya no tenemos paz, no tenemos amor, no tenemos misericordia. Esa lepra empezó a invadir nuestras almas que no tenemos descanso. Pensamos que el pecado, gracias al Señor, es lindo. Empezamos a pecar, empezamos a hacer esto, aquello. Anoche escuchaba un hermano ahí en la iglesia y él comentaba eso. Que cuando él comenzó los caminos del Señor, vino un amigo, le invitó para ir a bailar. Él dijo que se fue, pero llega un momento que ahí, estando en ese lugar, Dios le empieza a quebrantar y le empieza a hablar. ¿Por qué? Porque Dios ya le libertó a él. Y él sentía, si Dios me libertó, ¿por qué estoy acá? Y en ese momento se arrepentía y dice que él volvió y gracias al Señor se pudo arrepentir. Pero el pecado está a la puerta. Es necesario que nosotros tomemos control de nosotros y decir, Señor, no lo voy a hacer. Si vos me liberaste, voy a tener que ser fuerte. No tengo que volver en ese lugar. Gracias al Señor. Y eso y la lepra empieza de a poco. Empezamos a decir, no pasa nada, no pasa nada. Y después cuando nos damos cuenta, estamos en los vicios, estamos perdidos. Pero hay una buena noticia, que Cristo te perdona. El Padre te perdona por medio de Jesucristo. Gracias al Señor. Y dice, pero leproso. Vemos que era un hombre, todas las cualidades que tenía, un hombre valeroso, todo, pero era leproso. Ahora tú puedes tener toda la plata del mundo, puedes tener todas las cosas que vos quieras, pero si tú no tienes a Cristo, en vano lo tienes. Si tú no tienes a Cristo, esa paz que te regala el mundo es pasajera, pero la paz que te da Cristo te hace vivir seguro, confiando en Él, aunque te hagan cosas, trabajos de la oscuridad, vos vas a vivir tranquilo porque tenés a Cristo en tu vida. Gracias al Señor. Y sigue diciendo, el versículo 2, gracias al Señor. Y de Siria, dice la palabra, habían salido bandas armadas y habían llevado
cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, dice la palabra, la cual servía a la mujer de Naamán. ¿Por qué? Porque cuando un rey de otro pueblo conquistaba otro pueblo, otro reinado, llevaban esclavos. ¿Para qué? Para que trabajen para ellos. Y acá vemos que Naamán atacó a Israel y de Israel llevó esta cautiva para que trabaje para la esposa de Naamán. Y dice la palabra en el versículo 3, esta dijo a su señora, la muchacha le dijo a su señora, ella ya estaba sabiendo la consecuencia de Naamán. Usted sabe, hermano, que querido oyente que estás mirando, la lepra era tremendo, era como globo que te salía por la piel, por la cara. Imagine, y ellos se tenían que meter vendas. Imagine el dolor que sentían para sacarse cada tanto y cambiar de venda. Es tremendo como el pecado en el hombre te destruye totalmente. Era algo doloroso para Naamán, que cada tanto tenía que sacar, cambiarse, tenía que estar oculto. ¿Por qué? Porque le daba vergüenza andar así. Y seguramente no tenía paz, no tenía tranquilidad, como le decía. Y seguimos en el versículo 3 que dice, esta dijo a su señora, a la esposa de Naamán, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Y acá vemos algo tremendo también sobre el perdón. Gracias al Señor, como veníamos hablando del perdón videos atrás. Vemos que esta muchacha, yo me imagino seguramente que Naamán habrá destruido a su familia, a sus seres queridos. En ese momento, la Biblia no lo resalta, pero sabemos que en una guerra siempre salían perjudicados familiares. Pero ella tiene acá misericordia sobre Naamán. A ella no le interesó lo que Naamán por ahí le habrá hecho a su familia, el ejército de Siria, lo que le hizo a su familia, sino que ella tenía el amor de Dios, tenía la misericordia de Dios, porque le da un consejo a su señora, a la esposa de Naamán, para que le comunique a Naamán. Dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ella le estaba aconsejando que vaya y hable con el profeta. Vemos el amor de esta muchacha sobre su prójimo. Y ella sabía que había un Dios en Israel. Y por ahí también pensaba lo que estaba sucediendo era por causa del pecado del pueblo. Pero acá vemos que ella, gracias al Señor, le estaba dando un consejo para que ella se acerque a Dios. Para que él se acerque a Dios, perdón. Le comunicó a la esposa de Naamán para que Naamán sería que la esposa de Naamán hable con ella. Gracias al Señor. No vemos un corazón con odio hacia Naamán, hacia el pueblo de Israel, hacia el pueblo de Siria, perdón. Sino que ella le aconsejó que se acerque al profeta de Dios. Y el versículo 4 dice, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo así, así y así ha dicho una muchacha que es tierra de Israel. Le comentó lo que ella le dijo y la esposa fue y se acercó y bueno, gracias al Señor. Y el versículo 5 dice, y le dijo el rey de Siria. Ahí ya el rey se enteró lo que esta muchacha dijo también, gracias al Señor. Y le dijo el rey de Siria, le dijo a Naamán, anda y ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Leemos el 5 nuevamente. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Vemos que acá Naamán tenía riquezas. Añadimos también a eso al sufrimiento, también que era un hombre valeroso, un hombre estimado por el rey, porque acá el rey escucha su causa y el rey mismo le apoya a él y manda una carta al rey de Israel, dice la palabra. Y lleva esta ofrenda aparte. Gracias al Señor. Ahora vamos en el versículo 6 que dice, y tomó también cartas para el rey de Israel, que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán, para que lo sanes de su lepra. Vemos que acá el rey de Siria le manda una carta al rey de Israel, pensando que el rey de Israel tenía el poder para decir a Naamán, bueno, tu lepra son sanadas, ahora te puedes ir tranquilamente. Pero vemos que estaba equivocado. Vamos en el versículo 7. Dice, luego
que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos. En ese tiempo rasgar su vestido era de humillación o de sufrimiento, pero acá vemos que él rasgó su vestido por el tema de la consecuencia del rey de Israel hacia él. Ahí seguimos leyendo. Luego el rey de Israel leyó las cartas y rasgó sus vestidos. Para qué envía a mí que sane a un hombre de su lepra? Hace una pregunta. Leemos el 7 nuevamente. Dice, luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, hace una pregunta, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí que sane un hombre de lepra. Hace la pregunta este rey después que rasgó sus vestidos, sabiendo que él no tiene la autoridad sobre él, como Dios. Él no era Dios, él sabía que Dios podía hacerse. Dice, después que le hace la pregunta, considerad ahora, dice, ve cómo busca ocasión contra mí. El rey se estaba diciendo, ve que este rey de Siria está buscando cualquier excusa para entrar en guerra nuevamente, para venir a maltratar al pueblo de Israel. Él está haciendo eso para buscar una ocasión para tener una disputa contra nosotros, para tener un mal entendimiento entre nosotros. Y el 8 viene, gracias al Señor, versículo 8 de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 8. Dice, cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, Eliseo le manda un mensaje al rey, ¿por qué has rasgado tu vestido?, le pregunta. Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. En otras palabras, venga a mí y sabrá que hay un Dios en Israel. ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afliges? Si tú sabes que hay un Dios en Israel. Gracias al Señor. Y el versículo 9 dice, y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Llegó ya ahí en el momento. El rey, me imagino que le indicó, sí, anda allá, en tal parte está el profeta de Dios, acuda a él. Y sé que por ahí, la Biblia no lo menciona, pero podemos imaginar eso. Allá está Naamán, ve con él es el profeta del Señor, y sé que Dios va a hacer algo a través de él. Gracias al Señor. Y dice, y vino Naamán, versículo 9, con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero. Eliseo le mandó a su siervo. Gracias al Señor. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se restaurará y serás limpio. Vemos nuevamente que el primer rechazo hacia el rey, bueno, Naamán se tuvo que cambiar de dirección. Va en esa dirección, ya la atiende el siervo de Eliseo y le da las instrucciones que Dios le dio a Eliseo para Naamán. Dios le da a Eliseo eso, Eliseo le dice a su siervo, y su siervo va y le comunica eso a Naamán. Gracias al Señor. Y el versículo 11 dice, y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Naamán se fue enojado, un hombre orgulloso, un hombre que me imagino que a chasquear el dedo, todos estaban a su disposición, mandaba a un soldado, mandaba a un general, otro, siempre ahí. Y acá vemos que él estaba pensando que Dios iba a hacer las cosas a su manera. ¿Por qué? Porque dice, decía, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. Pero sabemos que Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer, pero Dios estaba tratando con Eliseo por su orgullo, su altivez. Un hombre que, como le dije, chasqueando el dedo, podía hacer lo que él quería. Pero acá vemos que Dios estaba trabajando con el orgullo, con la altivez de Naamán. Gracias al Señor. Yo pensé que él iba a salir, iba a decir, Señor, te pido que sane a Naamán. Y bueno, ya está. Se daba la vuelta y se iba nuevamente.
Y acá nos deja una enseñanza el Señor que no es como nosotros queremos, sino que es como Dios quiere, como su palabra lo demanda. Porque no es como yo quiero la salvación. La salvación no es que una sanidad, no es como uno quiere, uno piensa. Muchas veces, y entiendo, y bueno, llega un momento que te llega la enfermedad, siempre te hablaron de Cristo. Estabas en el buen momento, tenías una buena familia, tenías un hogar, tenías trabajo, tenías salud, tenías muchas cosas. Y en ese momento por ahí alguien se acercó, te habló de Cristo, lo rechazaste, como yo también lo he hecho muchas veces antes de conocer a Cristo. Pero llega un momento que pierdes toda tu familia por causa de la lepra, por causa del pecado. Pierdes todas las cosas, lo que te rodean, se alejan. Llega la enfermedad. Y cuando llega la enfermedad, muchas veces ahí el ser humano se arrepiente por la misericordia de Dios y empieza a buscar a Dios. Se acuerda del Señor, que no está mal porque el Señor lo dice. Un corazón contrito y humillado el Señor no lo va a rechazar. Pero tú te acuerdas de Cristo, te invitan a la iglesia y vas, pero en el primer momento que te vas a la iglesia ya quieres que el Señor te sane. Ya quieres salir caminando o quieres salir sin la enfermedad que tienes. Y el Señor no trabaja de esa manera. Lo que nosotros tenemos que entender, querido oyente, lo que el Señor está hablando en este momento, y lo que también te quiero decir, que el Señor quiere la salvación del alma. Yo sé que la palabra, gracias al Señor, nos dice que Él llevó todo pecado, toda dolencia, todas las cosas. Pero tenemos que entender que al Señor le interesa la salvación de tu alma. Porque he escuchado mucha gente que dice, no, ya no me voy más a la iglesia, me voy, Dios no me sana, y voy al pedo, no, perdón por la palabra, voy en vano, y el Señor no me está sanando. Pero yo quiero decirte algo, el Señor conoce el corazón de cada ser humano. El Señor está conociendo la intención de tu corazón. Por ahí el Señor te sana y tú vuelves a esa vida que no es agradable al Señor. Pablo tenía una enfermedad, las mismas palabras lo dice, que Dios mismo mandó un aguijón. Gracias al Señor, ¿para qué? Para que Pablo se baste solo en la gracia del Señor. Que ese es otro tema. Pero muchas veces olvidamos la salvación del alma y nos preocupamos en la sanidad del cuerpo. Que muchas veces el Señor nos sana y nosotros nos volvemos a separar de Él. Porque, hermano, he escuchado que si Dios no te sana y Él te tiene que sanar, tenés que declarar sanidad, tenés que declarar, tenés que desatar, como yo hablaba en el video anterior, de atar y desatar no se refiere a eso. Sino acá lo que el Señor nos está indicando, que nosotros le busquemos en el momento justo. Antes que venga la enfermedad, antes que vengan las cosas malas. Ahí no me viene ahora, pero en el libro de Salomón, que no me acuerdo, no me viene el nombre, Eclesiastés. Joven, acuérdate del Señor en tu juventud antes que vengan días malos. Gracias al Señor, cuando vos ya estás fuerte, pero que te vengas a Cristo. Gracias al Señor. Y muchas veces como dije, la palabra sí menciona que Él llevó todas nuestras enfermedades. Pero la primera enfermedad que nosotros tenemos que saber que Cristo ya pagó por nosotros es la enfermedad del pecado, de la lepra, como estamos resaltando en este momento. Eso es lo importante. Y tienes que agradecer a Dios en todo momento lo que está pasando, las circunstancias. Si estás pasando por el desierto, la Biblia dice que tenemos que agradecer en todo. Gracias al Señor. Y dice que Naamán se fue enojado. ¿Por qué? Porque pensó que Dios iba a obrar conforme a lo que él quería. Él pensó que Dios estaba a sus órdenes también. Pero acá vemos que Naamán estaba equivocado. Gracias al Señor. Dice que se fue enojado. Yo pensé que iba a ser así, que iba apenas a entrar a la iglesia y el profeta de Dios se iba a levantar de pie, iba a decir, mira, Naamán, el Señor te dice esto, te dice aquello. Pero el Señor acá estaba trabajando en el corazón de Naamán. Gracias al Señor. El versículo 12 dice, ahí resalta algo Naamán. ¿Por qué? Porque dice la palabra que Eliseo mandó a través de su siervo que él se sumerja 7 veces en el río Jordán. O sea, sabemos que en ese tiempo el río Jordán tenía el agua turbia. No es como el río Paraná que está acá cerca. Me imagino, estaba con mucha basura, por así decirle, es un ejemplo nomás. Gracias al Señor. Y dice el 12, Habana y Farfar, río de Damasco, dice.
¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Encima quería ya sumergirse donde él quería también. ¿No son Habana y Farfar ríos de Damasco? ¿No son mejores que todas las aguas de Israel? Quería que Dios haga lo que él quería y ahora también le está ordenando a Dios que él se quería zambullir en Habana o Farfar río de Damasco. Dice, sigue diciendo, si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Gracias al Señor. ¿No seré también limpio si yo me voy y me sumerjo en Habana y Farfar? Pero no es como tú quieres, no es como yo quiero, sino es como Dios lo demanda en su palabra. Yo no puedo entrar en el reino de los cielos conforme a lo que yo piense, sino que yo tengo que entrar al reino de los cielos conforme dice la palabra del Señor. Yo no puedo. Una vez escuché también resalto esto, estaba trabajando en una empresa, de un hombre cristiano. Él le daba un consejo a un compañero de trabajo, le decía, sí, vos seguí andando, seguí viviendo como vos quieras, seguí haciendo, pero el día de mañana que vos estés, en el momento entre la vida y la muerte, vos te arrepentís y Dios ya te perdona. Pero vos seguí tomando, seguí haciendo tus cosas malas, pero vos llega un momento que ya estás entre la vida y la muerte, pedí perdón a Dios y Dios te va a perdonar. Yo no niego el perdón de Dios. Si tienes la oportunidad, Dios lo va a dar. Pero ¿qué sabemos si nosotros vamos a tener la oportunidad de clamar a Dios en ese momento? ¿Qué sabemos nosotros si vamos a morir al instante o no? Gracias al Señor. Y acá vemos que este hombre que le aconsejaba, le daba un consejo que no es para nada bueno. Gracias al Señor. Quería entrar en el reino de los cielos como él quería y aconsejaba lo que él decía, pero la Biblia no nos resalta eso, sino que nosotros tenemos que acudir a Cristo mientras tengamos vida, mientras estemos bien. Ahora si rechazamos, bueno, va a llegar un momento seguramente que te vas a arrepentir y Dios te va a perdonar porque Dios no se va a negar a darte el perdón. Gracias al Señor. Y acá vemos que Eliseo se quería zambullir donde él quería también. Primero, quería que salga Eliseo, levante las manos, está sano. Eliseo, Dios le da la orden a Eliseo que él vaya al río Jordán, que se sumerja 7 veces. Él se va enojado, después resalta también, diciendo, ¿acaso Habana y Farfar no son ríos de Damasco más buenos que el Jordán? Gracias al Señor. ¿No seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Estaba volviendo para Siria. ¿Por qué? Porque se fue enojado. No estaba de acuerdo con la obra del Señor. Cómo el Señor quería trabajar en su corazón. Y dice, versículo 13. Mas sus criados se acercaron, los criados de Naamán, y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara, si te mandara alguna gran cosa, le decía, no lo harías. Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Vemos acá también otra enseñanza también de parte del Señor, de los criados de Naamán. Lo que nos aconseja el Señor, que nosotros tengamos esa comunión, ese compañerismo con la gente que te ayude a seguir adelante por medio de Cristo, animándote a seguir adelante por medio de Cristo. Porque hay muchos que te dan malos consejos, siendo cristiano te dan malos consejos. Por ahí te estás separando de tu esposa, sí, sepárate, búscate a otra. No solo eso, muchas cosas. Como yo dije, el pecado empieza de a poco hasta que se convierte en la lepra que es insoportable. Tenés a tu compañero, sí, mentira, no pasa nada. Sí, robate esto, no pasa nada. Esos son malos compañeros, mala, como nosotros le conocemos acá, mala junta. Y acá vemos que sus criados le animaron a Naamán para que haga eso. Le dijeron, ¿acaso, Señor, acaso, Padre mío, si el profeta le mandaba hacer algo mayor, usted no lo haría? Ahora le está pidiendo, le está dando una orden sencilla, que se vaya al río Jordán y se zambulla 7 veces. ¿Acaso si usted cuando no se fue a la guerra, o por ahí le decía, ve y pelea contra el pueblo, tú solo, usted no haría eso? Eso es lo que sus siervos le estaban indicando. Y acá vemos que le dieron un buen consejo. No como yo dije anteriormente, aquello que sí, no pasa nada, separate, que se joda. Bueno.
te puede divorciar, te puede casar con otra. Bueno, ahora que hablo de divorcio, el jueves que viene voy a estar haciendo un en vivo también con unos hermanos ahí. Vamos a tocar un tema bastante bueno, gracias al Señor, sobre el divorcio y después sobre el repudio también. Así que el jueves también a partir de las 9 vamos a estar ahí en vivo, gracias al Señor, hablando de ese tema también. Así que seguimos acá, de los malos consejos que recibes de tu alrededor. Es mejor que te alejes de ese grupo. Te alejes de a poco porque para nada es provechoso. ¿Por qué? Porque te están haciendo actuar conforme a lo contrario de la palabra. Imagínense si dan ese consejo, cómo ellos deben vivir. Ese es el tema, gracias al Señor. Y acá dice, más sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, no lo harías. ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Es algo sencillo. Pero es necesario nosotros humillarnos delante del Señor. Es necesario nosotros obedecer conforme al Señor quiera. ¿Cómo tú quieres que Dios te perdone si tú no perdonas a tu hermano? Tú no te estás humillando. ¿Cómo quieres que el Señor te perdone? Gracias al Señor. Y el 14 dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán. Oyó los consejos ahí de los compañeros, gracias al Señor. Conforme dice a la palabra del varón de Dios. Y su carne, dice, se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gracias al Señor. Acá vemos que el número 7, como resalté en el videos anteriores, el número 7 en la Biblia significa perfección. Que Dios hizo la tierra en 6 días y al 7º día descansó. Esto no quiere decir que Dios se quedó dormido, no, que terminó esa obra que Él había puesto, que Él quiso. En los 6 días hizo la tierra, pero al 7º día dice la palabra que descansó. No quiere decir que el Señor estaba pendiente del ser humano, de los animales que había creado en ese momento, sino que el Señor dice que descansó porque Él terminó esa obra que había propuesto. Gracias al Señor. Por eso el número 7 de la Biblia significa perfección. Y las cosas que Dios hace es perfecto. No hay ni un error, no hay una equivocación de parte del Señor. Sino que todo lo que hace, lo hace perfecto. Gracias al Señor. Y dice la palabra que su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gracias al Señor. Y ahí me viene la palabra también de Jesús con Nicodemo. Jesús hablando con Nicodemo, el Señor le decía a Nicodemo, es necesario que el hombre nazca de vuelta. Y Nicodemo, siendo un maestro de la palabra, en ese tiempo, era un sacerdote, estaba en el grupo ahí del Sanedrín, donde estaban los que estudiaban la palabra. Él decía, pero Señor, ¿cómo yo siendo viejo entraré de vuelta al vientre de mi madre y volveré a nacer? Pero el Señor ahí le explicó que es necesario que naciéramos en espíritu. Acá lo que Naamán estaba haciendo se refiere al bautismo sobre las aguas. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos bautizamos, ya somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas pasaron, dice en el libro de Corintios, más ahora las cosas son nuevas. Acá vemos que Naamán, gracias al Señor, después que se zambulló las 7 veces, dice que salió y su piel era como un bebé. Nosotros cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a obedecer a Dios, nos bautizamos, después del bautismo empezamos a caminar, no a caminar, sino que empezamos como un bebé. Empezamos a verla de otra manera, empezamos a aprender. Pablo también lo resalta, que nosotros cuando comenzamos somos como niños, tenemos que amamantar, tenemos que tomar la leche, después ya vamos con cosas sólidas. Sabemos que acá en Argentina, gracias al Señor, en misiones, mi mamá, lo que seguramente su madre, lo que están viendo ahí, algunos le dan ya a los 3 meses ya la sopa de poroto, y algunos le dan a los 6 meses. ¿Para qué? Para que su estómago ya, en el momento que empieza a comer, pero también se le da de a poco. Se le da de a poco, no es que le encajan ya un plato lleno de poroto, sino que se le va dando algunas cucharaditas. ¿Para qué? Para que el vientre del bebé se vaya manteniendo fuerte hasta que él pueda comer, alimentarse cada vez más. No es todo de una. Y acá lo que el Señor nos está diciendo, que cuando nosotros pasamos por el agua, empezamos a nacer nuevamente, dice que nosotros empezamos un nuevo nacimiento, pero en Cristo. Ya empezamos a aprender otras cosas que del mundo
nos enseñó otra, en ser maleducado, en odiar, en maldecir. Y cuando empezamos a leer la palabra del Señor, ahí vemos que estábamos equivocados, pero ahora que tenemos un nuevo nacimiento en Cristo, ya yo tengo que amar a mi prójimo. Ya yo tengo que perdonar para ser perdonado. Ahora, para ser bendecido también tengo que bendecir. Gracias al Señor. Y ahí empezamos a entender la palabra, empezamos a compartir la palabra. Pero cuando tú vienes a Cristo, tienes ese nuevo nacimiento, no quiere decir que tú vas a ser perfecto, vas a tener errores. Pero cuando nosotros cometemos errores, gracias a la misericordia de Dios por medio del Espíritu Santo, nosotros nos arrepentimos porque el Espíritu Santo te empieza a mostrar por la palabra que estamos actuando mal. Y ahí es donde nosotros venimos y decimos, Señor, perdóname porque hice eso. Tu palabra me enseña que yo tengo que amar a mi prójimo, pero yo le estoy aborreciendo. Tu palabra dice que si mi enemigo tiene hambre, que yo le dé de comer. Y Señor, yo no lo estoy haciendo, así que perdóname. Y a partir de mañana empiezo a hacer lo que tu palabra indica. Es un nuevo nacimiento en Cristo. Es una nueva criatura en Cristo, como dice en el libro de Corintios. Gracias al Señor. Y dice que salió y quedó limpio como un bebé. Esa piel cuando nace tu niño, tu hijo, esa piel suave, gracias al Señor, que le querés tener ahí, no te querés separar de él, gracias al Señor. Y acá vemos que Naamán se humilló y por causa que se humilló, confió en la palabra del Señor, tuvo un nuevo nacimiento. Y ahí vamos a seguir leyendo la palabra del Señor, donde nos resalta que Naamán tuvo un cambio. Gracias al Señor. Dice, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gracias al Señor. Hay otra palabra que dice Jesucristo, el que no es como un niño es difícil que entre en el reino de los cielos. Gracias al Señor. Y dice, y volvió, versículo 15, y volvió al varón de Dios. Después que hizo ese milagro, Naamán se dirigió a Eliseo. Dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él. Y dijo, aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra de Israel. Dice, y dijo, aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, Dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Los dioses que yo he escuchado de los otros países, de los otros lugares, no existen. Ahora sí verdaderamente veo que hay un Dios en Israel, porque es el único que pudo hacer el milagro en mi vida. Gracias al Señor. Y él sigue diciendo, te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y sabemos cuál es el presente, lo que nosotros leímos versículos atrás, que dice el versículo 5. Y le dijo el rey de Siria, anda y ve, y yo enviaré cartas al rey. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Gracias al Señor. Imagínense la fortuna de eso ahora, porque eso era lingote de oro. Imagínense si usted hace ese cálculo ahora. En la actualidad es una, pero terrible, millones, billones en otra palabra, como yo leía de los 2 deudores, incluso mucho más que eso. Gracias al Señor. Dice, te ruego que recibas presente de tu siervo. Esto es lo que leía anterior, Naamán llevó para Eliseo. Y dice el 16, mas Eliseo dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Gracias al Señor. Entonces Naamán dijo, te ruego pues que, seguimos en el 16, más él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Gracias al Señor. Versículo 17. Entonces Naamán dijo, pero quiero acá resaltar algo en el versículo 16. Más él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Ahora lo que el Señor está hablando a través de Eliseo en este momento con Naamán, tenemos que entender que la salvación no se compra. Yo no puedo decirle a usted ahora, ¿quiere aceptar a Jesucristo?
Si tú quieres aceptar a Jesucristo, acá dejo mi CBU, mi alias, y entrégueme 10,000 pesos, 20,000 pesos, 100,000 pesos, medio millón, 1,000,000, y yo voy a estar orando por usted y la salvación está segura. De ninguna manera. La salvación no se puede comprar. Y aquel que le dice que tenés que ofrendar o diezmar o hacer algunas cosas por la salvación, déjame decirte que va en contra de la palabra del Señor y está cometiendo pecado. Porque he escuchado, hermanos, querido oyente, que la mayoría te dice, si vos no ofrendás, no vas a entrar en el reino de los cielos. Si vos no diezmás, no vas a entrar en el reino de los cielos. El que no diezma le está robando a Dios si se toman del libro de Malaquías. Se toman ahí en el libro de Malaquías, capítulo 3, creo que versículo 10, si no me equivoco. Dice, y ahí dice que el que no diezma le está robando a Dios, pero sacan un texto fuera de contexto, no están leyendo como debe ser. Se toman solo un versículo para monetizar. Y ahí empiezan a decir, no, si vos no diezmás, vos le estás robando a Dios y no vas a entrar en el reino de los cielos. Ese en otro momento voy a estar tocando sobre eso, gracias al Señor. ¿Por qué? Si tú escuchas eso, entonces la salvación, el sacrificio que Cristo vino a hacer, lo hizo en vano. Si yo, dando el diezmo, dando ofrenda, ya soy salvo, entonces el sacrificio que vino a hacer Jesucristo en la cruz es en vano. Sino que cuando nosotros aceptamos a Cristo, ya tenemos la salvación segura. Y por medio que la salvación tenemos, ya empezamos a hacer buenas obras. Ahora nosotros no tenemos que hacer obras para ser salvos, sino que porque ya cuando nosotros somos salvos, ahí empezamos a hacer buenas obras. Como dije, empezamos a amar a nuestro prójimo, a obedecer, a honrar a nuestros padres. Cambia las cosas, empezamos a hacer las cosas que agradan a Dios. Entonces el sacrificio que Cristo vino a hacer en la cruz es en vano. La salvación no se puede comprar. Y acá el varón de Dios resaltaba eso. Dice, más dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, gracias al Señor, que no aceptaré, gracias al Señor, y le incitaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Por qué? Porque si él aceptaba, quería decir que el Señor le estaba cobrando por esa salvación, porque como le dije, la lepra en la antigüedad era una enfermedad, pero ahora eso se refleja en lo espiritual, que es el pecado del hombre, gracias al Señor. Y ese pecado, que es la lepra, el Señor nos limpió con su sangre, con ese sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, gracias al Señor. Y la mayoría de los falsos maestros, como yo dije en otro video, lobo vestido de oveja, sacan textos fuera del contexto para, ¿cómo le puedo decir? Para sacar ganancias de la gente. Por eso el Señor nos insiste en su palabra que nosotros tenemos que meditar, tenemos que leer la palabra. Y algunos piensan que leer y estudiar la palabra es un pecado, es una locura, porque la palabra es la que te lleva a la verdad. La palabra es la que nos hace verdaderamente libres en espíritu, gracias al Señor. Y la mayoría piensa, no, vos si estudiar la palabra eso es pecado. ¿Cómo va a ser pecado estudiar la palabra del Señor si la palabra es vida? Gracias al Señor. Por eso es bueno leer, meditar, gracias al Señor. Y si tú no tienes conocimiento, tú lee la palabra, ora al Señor, mira predicación, mira enseñanza, gracias al Señor. Y tú oras y le dices, Señor, ayúdame a entender, a comprender tu palabra. Y el Espíritu Santo, como yo dije antes, si tú estás escuchando a un predicador que no está hablando conforme a la palabra del Señor, el Espíritu te va a hacer saber. Te va a decir, no, este no viene de parte de mí, porque la palabra del Señor dice esto, dice aquello. Y acá vemos que Eliseo rechazó esa oferta. ¿Por qué? Porque vemos que Dios le salvó a Naamán. Gracias al Señor. Tú no tienes que pagar por la salvación de ninguna manera. Tú no tienes que ir de rodillas de Garupá hasta otro lugar para ser salvo de ninguna manera. Ya no es por obra. Nunca fue por obra. Nunca fue por obra. Sino que es por fe. ¿Por qué? Porque en la Biblia mismo dice que no es por obra, sino por fe. ¿Por qué? Ahora, si yo voy a tocar muchas puertas, ¿quiere que voy a ser salvo? De ninguna manera. Ahora, si tengo que ir de rodillas hasta algún lado, ¿voy a ser salvo? De ninguna manera. Eso no se está refiriendo, gracias al Señor. Y acá vemos que Eliseo rechazó esa plata porque él le estaba demostrando a Naamán que Dios no le interesa el dinero. Si Él te va a salvar, es porque mandó a Jesucristo en la cruz del Calvario. Gracias al Señor. Dice, versículo 17.
Entonces Naamán dijo, te ruego, pues, de esta tierra, dice, entonces Naamán le dijo, te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Lo que Eliseo estaba diciendo, lo que Naamán estaba diciendo Eliseo dice, quiero llevar un poco de tierra de Israel en unos carros para yo adorar a Dios en Siria. Eso es lo que Naamán estaba diciendo a Eliseo. Porque de aquí en adelante tu siervo, dice, no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Vemos que ya cambió el pensamiento de Naamán por medio de la palabra del Señor. Vemos que él ya quiso llevar tierra de Israel. ¿Para qué? Para adorar a Dios en Siria. ¿Por qué? Porque dijo, ahora ya no, Señor, no voy a ofrecer sacrificio a ningún otro Dios. En ese tiempo había muchos dioses como lo hay hoy en día. Ven una estatua y le están adorando. Y la misma Biblia dice que tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan, tienen boca pero no hablan. Tienen todo lo que como un ser humano, pero están muertos. Y acá vemos que Naamán dijo, ya no voy a ofrecer sacrificio a esos falsos dioses porque sé que no existen. Sé que el verdadero Dios es de Israel. Gracias al Señor. Y dice, versículo 18, en esto me perdone Jehová a tu siervo, le dice a Eliseo, que cuando mi señor, el rey, dice, entrare en el templo de Rimón, un dios de Siria, para adorar con él, y se apoyare sobre mi brazo, dice, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Lo que estaba diciendo Naamán a Eliseo, que el Señor le perdone cuando él entra en ese altar de Rimón, como estamos leyendo acá, porque vemos que Naamán era casi la mano derecha, por así decirlo, del rey, porque él se tenía que ir con el rey. Y él le decía a Eliseo que el Señor me perdone cuando yo entro ahí, porque mi rey va a dar ofrenda a este falso Dios. Y me imagino que este rey ya se ve que era de edad avanzada, porque dice que el rey se tenía que apoyar por él, por el brazo, y él también se tenía que arrodillar para que el rey se arrodille delante de Rimón. Gracias al Señor. Dice, cuando haga tal, esa cosa que le estaba comentando, Jehová perdone en esto a tu siervo. En otra palabra, lo que Naamán estaba diciendo, que él tenía que estar con el rey sí o sí, que él tenía que estar ahí en ese lugar. Y ahí vemos lo que le dice Eliseo. Y él le dijo, ve en paz. Eliseo le dijo, ve en paz. No le dijo, no, renuncia a eso, renuncia a tu trabajo, no, porque eso no es de Dios, va a venir una maldición sobre vos, va a venir esto. No. Lo que Eliseo le dice, y él le dijo, ve en paz, y se fue, pues, y caminó como media legua de tierra. Gracias al Señor. Lo que Eliseo le dijo, ve en paz, no te preocupes. Gracias al Señor. ¿Por qué? Porque Naamán ya estaba preocupado por eso. Pero acá vemos que a través de Eliseo Dios le da la palabra, no, ve en paz. Porque no hace falta también que tú lleves un poco de tierra, no hace falta que hagas aquello, sino que el Señor le agrada a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, como Jesucristo lo menciona en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que obedecer a Dios, no importa si no estamos en Israel en ese tiempo, si estamos en Egipto, si estábamos en Babilonia, ahora están por ahí, estaban cautivos en Siria también, después no sé otro pueblo, no me viene en mente. Pero Eliseo también le dijo que Dios ve a aquellos que le sirven de corazón. Vemos ahí Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego y siervo del Señor que cuando se fueron a Babilonia, dice que ellos seguían sirviendo a Dios. Ellos estaban en un pueblo de idólatras, pero ellos seguían confiando en el Señor. Pero ellos tampoco se postraron delante de la estatua. Vemos a Sadrach, Mesach, Abednego, cuando el rey Nabucodonosor hizo la estatua enorme y todos se tenían que arrodillar, ellos no lo hicieron. Y ellos dijeron, así como, en otra palabra dijeron, por esta causa, si morimos, vamos a morir porque el Señor lo va a permitir. Pero si el Señor lo quiere, nos va a librar también de ese fuego.
Y bueno, si usted lee la palabra ahí en el libro de Daniel, dice que los 3 fueron lanzados y el horno se calentó, no sé, creo que era 7 veces más, me parece, no me acuerdo muy bien, pero dice la palabra que ellos cayeron en el fuego y el fuego no le hizo daño. Y el rey Nabucodonosor, todo el pueblo mirando desde lejos, dice que el rey Nabucodonosor vio a un cuarto hombre semejante al Hijo de Dios, si no me equivoco, si usted quiere leer, pero le resalto más o menos. Gracias al Señor. Y dice que el Señor lo libró. Usted puede estar en un lugar o trabajar en un lugar que alguien es idólatra, tiene una estatua, tiene no sé qué otra cosa tiene ahí. Usted no se siente intimidado porque esas cosas no le pueden hacer daño mientras usted está obedeciendo la palabra de Dios. Mientras que usted le está adorando a Dios, no está haciendo sacrificio a otros dioses, no estás obedeciendo a otros dioses, no estás teniendo la creencia en una cadenita, en cualquier utensilio que muchas veces tienen en la mano, tienen colgado en el cuello o tienen en la puerta de su hogar. No, usted no tiene que temer. Y si tu patrón, tu patrona tiene eso, no te preocupes. Mientras que vos no le adores, mientras que vos no te postres, mientras que tú no le cambies a Dios por esa imagen y sigas adorando a Dios y tú sigues predicando del Señor, Dios está contento contigo. Porque muchas veces dicen que tenés que renunciar. No, ese no es el lugar para un cristiano. Y le influyen miedo a las personas. Y eso no es así. Y acá vemos que Eliseo le dijo a Naamán, no, ve en paz, tranquilo, porque el Señor ya está conociendo tu corazón. El Señor está sabiendo que tú le estás haciendo eso por compromiso con el rey. Y el Señor se agrada también en eso. Pero Él está sabiendo que en tu corazón ya tú le estás aborreciendo a ese Dios Rimón. Que tú no te estás mostrando solo para ayudar al rey, que es tu deber como general, como amigo del rey. Pero el Señor conoce tu corazón, le decía a Naamán. Ve en paz, no te preocupes. Gracias al Señor. Y dice, y ahí viene otra parte, gracias al Señor. Y le dijo, ve en paz. Y se fue. Pues, y caminó como media legua de tierra. No sabría decirle cuántos metros habrá caminado. Y dice entonces, en versículo 20, entonces Giesi, que es el criado en ese momento de Eliseo, dice, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí. Entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Él dijo entre sí, ¿cómo Eliseo no aprovechó esa bendición? ¿Cómo Eliseo no aceptó esta ofrenda que Naamán trajo? Y sigue diciendo, vive Jehová, dice. Invocó el nombre de Dios, estaba ahí confiando en el Señor. Vive Jehová, gracias Señor, gracias a Dios. Que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Eliseo rechazó eso, pero vemos que en el corazón de Giesi estaba esa riqueza. No estaba obedeciendo lo que Eliseo le había comentado incluso a Naamán. Pero él dijo entre sí, correré, gracias al Señor, yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y ahí el 21 sigue diciendo, y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo, ¿va todo bien? Le preguntó Naamán a Giesi, ¿está todo bien? Y él le dijo, bien, mi Señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín los jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Entró en su corazón en ir a Naamán y ahí ya entró la mentira. Vemos como la lepra te lleva de una cosa a otra. En él ya surgió ese deseo de la plata, de los bienes. Se acerca a Naamán y ya le empieza a mentir también. Como dije hace un momento atrás, el pecado te va llevando de mal en peor. Gracias al Señor. Y sigue diciendo, te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. En ese tiempo era algo valioso, gracias al Señor. Y dijo Naamán,
te ruego que tomes 2 talentos. Ya no era uno, ya le ofreció más. Y le insistió y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos. Y los puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Ahí vemos que otros también participaron en ese, pero ellos no estaban sabiendo, pues eran los siervos de Naamán, pero ellos no estaban sabiendo nada, gracias al Señor. Pero dice que Giezi se fue, le pidió eso y Naamán le ofreció más y 2 siervos le ayudaron a llevar, gracias a los siervos de Naamán. Y 2 vestidos nuevos lo puso a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él, adelante de Giezi. Y así que llegó a un lugar secreto. Giezi llegó a un lugar secreto porque él estaba pensando que Eliseo no sabía nada, pero más adelante vemos qué es lo que sucedió, gracias al Señor. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. El 25 dice, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, le hace una pregunta, pero Eliseo ya sabía lo que estaba pasando. ¿De dónde vienes, Giezi? Yo me imagino que por ahí Eliseo quería ver un arrepentimiento de Giezi, como también en el huerto de Edén, cuando Adán y Eva pecaron, comieron el fruto. Dios sabía lo que pasó, pero vino al huerto, empezó a llamar a Adán. Ellos estaban escondidos. El Señor le pregunta, ¿por qué te escondes? Y ahí empieza una charla, ahí con Adán, también con Eva. Dios esperaba que Adán le confesara la verdad. Señor, no he comido el fruto, te he desobedecido, perdóname, he pecado contra ti, perdóname, Señor. Pero no, después que tuvieron esa conversación, dice la palabra que Adán le dice a Dios, la mujer que tú me diste me dio de comer el fruto. Señor, cometiste el error de colocarle a esta mujer porque por culpa de eso ella me hizo comer el fruto. Le echó la culpa a Dios, en otras palabras. Y el Señor le habla a Eva y Eva buscando un culpable. No, Señor, la serpiente lo obligó a comer y por esa causa, bueno, lo sedujo y bueno, se echaron la culpa a uno a otro, pero ninguno se reconoció. Y acá vemos que Eliseo, me imagino, y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giezi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Vemos que ya mintió nuevamente. Ya empezó de a poco, de una cosa fue llevando a otra, gracias al Señor. Tu siervo no ha ido a ninguna parte. El 26 dice, él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Ya el Señor le reveló a Eliseo lo que estaba sucediendo. Es tiempo de tomar plata, dice, y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas, le hace la pregunta Eliseo a Giezi. Y ahí viene la consecuencia, como yo dije en el principio, la lepra te va llevando de mal en peor. Por tanto, dice, versículo 27, por tanto, la lepra de Naamán te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso, blanco como la nieve. Gracias al Señor por esta palabra. Vemos que Dios hace la obra en Naamán. Gracias al Señor por su misericordia. Y ahora vemos que por causa de la, ¿cómo le puedo decir? Amor a las riquezas, vemos que ya, me imagino que Giezi ahí cuando Eliseo y Naamán tenían esa conversación de darle el dinero, esa plata, ese valor de oro, de vestidos, que no era un vestido cualquiera, sino seguramente que eran vestidos de lino fino, que en ese tiempo no tenía cualquiera. Vemos que eso ya surgió en el corazón de Giezi, que llegó en ese momento ya a maquinar, a empezar a decir, no, voy a correr, porque él ahí, ya mientras que estaban hablando, empezó a maquinar. Y como yo dije, el pecado está a la puerta, y él abrió la puerta solamente, y dejó que el pecado se enseñoree de él, obedeció más al pecado que a la palabra. Corrió hacia el Naamán, mintió,
que Eliseo encontró a hijos de profeta, dice la palabra. En el monte de Efraín a 2 jóvenes, dice, de los hijos de los profetas. Mintió otra vez, agarró, se fue, escondió, quiso esconder el pecado. Eso es lo que se está refiriendo la palabra. Quiso esconder el pecado delante de Dios y de Eliseo. Y sabemos que Dios conoce todas las cosas. Él conoce nuestro sentar como nuestro levantar. Gracias al Señor. Y dice que se fue, escondió. Eliseo le pregunta. El Señor esperando que él se arrepienta. Que diga, no, Señor, hice esto y bueno, que el Señor me perdone. Lo voy a devolver. Pero no, siguió mintiendo. No vengo de ningún lugar. Y Eliseo le dice, ¿acaso no estaba? Gracias al Señor. ¿No estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió su carro a recibirte? Giezi, Dios estaba viendo ese acto. Giezi, el Señor estaba viendo lo que ya empezó a surgir en tu corazón. Y por causa de eso, ahora esa maldición viene para ti y para tu descendencia. Gracias al Señor. Por causa de ese pecado, ya también la consecuencia viene por la descendencia de Giezi. Y usted sabe que un leproso en el pueblo de Israel, ellos estaban afuera de Jerusalén. Bueno, en ese tiempo no estaba todavía, sino que era Israel. Ellos estaban en un campamento aparte, afuera. No se podían juntar con ellos por el tema de la lepra. Como yo le dije, si usted lee en Levítico capítulo 13 y capítulo 14, ahí resalta bien. Ellos estaban aparte, ellos no podían estar ahí en el pueblo de Israel. Porque era algo que si te tocaba ya quedabas contaminado. Es algo tremendo, por eso le animo a leer en Levítico 13, capítulo 13 y capítulo 14. Y acá vemos por causa de ese pecado, la lepra vino para Giezi y para la descendencia. Ahora, si Giezi se había arrepentido, Dios le iba a perdonar. Ahora, si un descendiente de Giezi se arrepiente, hay perdón para esa persona. Ahora, a veces los pecados que nosotros cometemos sale perjudicado también nuestra descendencia, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos. Y mientras que nosotros no venimos a Cristo, esa maldición no se rompe. Mientras no venimos a Cristo, no nos reconocemos delante del Señor como se debe. Nosotros seguimos con esa maldición. Así que en esta noche, con esta palabra, te animo a que vengas a Cristo. Él tiene la autoridad, el poder de hacerte una nueva criatura. Acércate a una iglesia. Si vas a buscar una iglesia perfecta, te digo que no la hay. Así como hay personas cristianas que tienen errores, yo también lo tengo. Pero gracias al Señor, cuando oramos le pedimos a Dios y Él nos perdona y no lo volvemos a hacer. Vas a tener errores. Porque muchas veces he escuchado, no me voy en esa iglesia porque no me gusta esto, no me gusta lo otro. No, voy a enfocarte en buen obedecer a Dios, en seguir su palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que nosotros somos iglesia del Señor. Nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Nosotros somos los que tenemos que conducirnos bien. La salvación es personal. Ahora, si tu prójimo no está caminando como dice la palabra, vos tenés que orar y preocuparte en vos en agradar a Dios. Vos tenés que preocuparte en decir, bueno, yo voy a obedecer, yo voy a hacer las cosas como dice la palabra. Pero como dije, esos hombres que andan pidiendo, hombres, mujeres, que andan pidiendo diezmo, ofrenda, o haciendo propósitos, pactos, que la Biblia no lo menciona tampoco, porque ya el pacto Cristo lo hizo. Hace un pacto con el Señor y hace esto, hace aquello, y las maldiciones generacionales se van a terminar. No. Esa gente está siendo maldecida y también su generación, porque la Biblia no dice que vos ofrendando o diezmando o dando un carro, como otros le dicen, o auto, casa, mansiones, se te va a terminar la maldición de ninguna manera. Eso ya escuchaba un hermano que comentaba, que le comentó un hermano que a una hermana le dijo, hermana, mire, su hijo no está en la iglesia porque usted no está diezmando. Era diezmándose. Mientras que usted no diezme, sus hijos van a seguir en la mala vida. Y ahí donde uno se pone a pensar, bueno, entonces yo diezmo, como yo dije hoy, yo diezmo, entonces ya mi familia está segura en la mano de Dios. Como yo le digo, la salvación es personal. Nosotros no podemos hacer nada por la otra persona.
Yo soy padre. Ahora, si yo le digo a mi hijo, hijo o hija, vos hacés esto, va a tener consecuencias. Vos le estás corrigiendo. Ahora, cuando ellos ya no están en tu hogar, hacen su vida, vos ya le enseñaste a ellos cómo se deben mover en los caminos del Señor. Ahora, si ellos no obedecen, ya no podés hacer nada sino solo orar a Dios, que Dios tenga misericordia. Si vos le decías a tu hijo, hijo, está mal que estés robando, y tu hijo va y roba, no es tu culpa. Tú le estabas advirtiendo las cosas malas y las cosas también que son de beneficio. Ahora, si vos estudiás y tenés una profesión, vas a trabajar y vas a trabajar honestamente, obviamente. Vas a tener bendición de Dios. Pero vos le decís, si vos haces esto, haces lo otro, y él no obedece, no es tu culpa. Me imagino que esa hermana la habrá corregido como debía a sus hijos. Pero ahora sus hijos ya están en la mala vida que no deberían estar, pero no es culpa de ella. No es solo porque yo voy a dar el diezmo, ya mis hijos van a salir de esa mala vida y van a venir a la iglesia. Y muchas veces pasa, hermano, que la mayoría cree. ¿Por qué? Porque no están fundamentadas en la palabra del Señor. Porque la palabra del Señor no habla de eso. La salvación es individual. Y por causa de eso, esa maldición va pasando de generación en generación. Y mientras que ellos no lean la palabra, no estén firmes en la palabra de Cristo y empiezan a hacer lo correcto, ellos no van a poder romper esa maldición por medio de Cristo. Porque acá vemos que Giesi hizo lo incorrecto y por esa causa vino la maldición, incluso hasta para los descendientes de él. Y esa lepra se pegó a él porque pecó contra Dios. En otras palabras, quiso vender la salvación. Y la salvación no se compra, no se vende. Como le dije, yo no le puedo decir a usted, deme tanto y ya tiene su salvación de ninguna manera. Así que, querido oyente que estás mirando, hermano en Cristo también, no dejemos que el enemigo nos desvíe del verdadero camino que es Jesucristo. Ya Cristo pagó en la cruz del Calvario y gracias a Él tenemos salvación, gracias a Él tenemos bendiciones, gracias a Él tenemos familia, tenemos trabajo, es todo gracias a Él. Así que yo te animo, como digo, acá el Señor nos está enseñando que la lepra es el pecado. Y Él te quiere limpiar de todo pecado, de toda maldad, pero es necesario nosotros obedecer a Cristo. Pasar por las aguas, venir a Cristo. Él nos hace nueva criatura, como mencionaba anterior. Así que, hermano, querido oyente, agradezco por tu tiempo, que Dios te bendiga. Si no tienes trabajo, que el Señor abra puertas de trabajo. Si estás pasando por algún problema, que el Señor ahí te ilumine, que tú puedas encontrar la solución, pero en Cristo Jesús. Como digo en cada video y lo resalto, venir a Cristo no va a terminar tus problemas. Incluso va a ser peor. El enemigo se levanta. Hay un enemigo que es Satanás. Tiene mucho nombre, diablo, Lucifer. Tiene mucho nombre. Y Él se va a levantar si tú vienes a Cristo. Pero yo te animo a que tú sigas confiando en Él. Tu familia te va a despreciar. En tu trabajo te van a echar seguramente. Va a venir la consecuencia porque el enemigo va a estar furioso. Pero yo te animo a que tú tengas la confianza en Cristo. Ora a Cristo. Pide a Dios en el nombre de Cristo. El Espíritu Santo te va a guiar. Que en esta noche esa lepra no venga a nuestra vida. No sé cuál es la lepra que tú tengas en tu vida. No lo sé. Pero sé que alguien conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y si tú eres sincero con Cristo en esta noche, o después cuando estés mirando el video ya grabado, Dios te va a perdonar. Pero es necesario nosotros reconocernos delante del Señor. Es necesario que digamos, Señor, sí cometí pecado, he pecado contra ti. Te pido perdón, ayúdame, Señor. Te he negado muchas veces te rechacé, pero te pido perdón, hoy quiero ser una nueva criatura. Ayúdame a estar en tu camino, ayúdame a entender tu palabra. Dame el entendimiento, la sabiduría, porque tu palabra dice, el que esté falto de sabiduría, pídala, que tú tienes en abundancia para darle. Y cuando nosotros entendemos la palabra, ningún falso maestro, falso profeta, nos van a venir a engañar. Ningún lobo vestido de oveja nos van a venir a engañar. Así que, hermano, querido oyente, yo te animo a que busques a Cristo. Hermano, en Cristo sigue firme, sigue haciendo lo correcto delante del Señor. Nosotros nos tenemos que conducir correctamente porque la salvación es individual. Así que bueno, agradecido con Dios por esta palabra, nos está hablando una vez más, como dije, y le invito para el jueves a la misma hora, vamos a estar hablando de lo que le mencioné anteriormente, del divorcio y el repudio.
Gracias al Señor, ahí con unos hermanos que le invité también para hacer el en vivo. Y después vamos a estar viendo otros hermanos también que para que estén también, gracias al Señor. Así que Dios les siga bendiciendo y confíen en el Señor, que el Señor está dispuesto a escuchar a un corazón contrito y humillado. Así que el Señor los bendiga a cada uno y nos veremos en el próximo video.